Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Gracias por continuar en nuestras sintonías. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Álvaro Zanabria, él es oftalmólogo pediátrico y nos va a estar acompañando la tarde de hoy para precisamente hablar sobre el uso de lente en los niños. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Veíamos en la parte anterior que las patologías visuales son las primeras en aparecer en los primeros años de vida. ¿Podríamos hablar de patologías hereditarias en la parte visual? Sí, en algunos casos sí, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen sus padres con miopías, hipermetropías, astigmatismo muy elevado, nosotros podemos ver en los niños que también ese trastorno se hereda y lo vamos a ver desde pequeños, desde su primer examen visual nosotros podemos verlo. No quiere decir que desde ese momento indiquemos lente, podemos estar atentos y existen pautas precisas de cuándo mandar lentes y cuándo no mandar lentes a un niño. Pero evidentemente en un padre que tenga un defecto refractivo elevado es sumamente importante vigilar al niño desde pequeño. ¿A partir de qué edad es la primera consulta oftalmológica pediátrica? En un niño normal, sano, que no tenga ningún problema, deberíamos hacer nuestra primera consulta a los 6 meses de edad. Ya desde ese momento nosotros podemos ver aquellas patologías o aquellos defectos que van a causar problemas más adelante y que los podemos tratar desde un principio para evitar sus consecuencias. ¿Realmente los padres llevan a sus niños a los 6 meses para hacer la consulta oftalmológica? Pues te contaría que ha cambiado mucho lo que es el sistema de referencias en Venezuela. Cuando yo me formé como oftalmólogo pediatra, éramos muy poquitos en el país y prácticamente no existía la referencia. Hoy en día la mayoría de los pediatras tienen conciencia del problema y refieren a sus pacientes desde muy pequeños. Algunos los refieren a los 3 años, otras veces a los 6 años, y ya en muchísimos colegios también existe por norma el niño al ingreso del primer grado, en preparatorio, en primer grado, ya mandar un examen oftalmológico de rutina. Vamos a preguntarle un mito o una realidad con respecto a la parte oftalmológica. ¿Realmente es un mito o una realidad que el uso de incubadora podría estar afectando la vista de este infante? No, el uso de la incubadora no va a afectar la vista. Lo que pasa es que muchos de los niños que necesitan incubadora son niños que han nacido con bajo peso o que tienen algunas características que pueden predisponer a algo que se llama retinopatía de la prematuridad. Entonces ya los neonatólogos, los intensivistas o los pediatras están claros también en el mecanismo de referencia de muchos de estos niños a la consulta desde antes de los 6 meses de edad. En realidad son a las pocas semanas de vida para descartar retinopatía de la prematuridad. Si este es un bebé que está tan solo de días o meses y no puede hablar, ¿cómo saben ustedes que realmente ve? Sí, no, para saber si ve, utilizamos varios métodos en los niños pequeños. Existen métodos desde el punto de vista teórico relativamente sencillos de hacer y que no hacemos por practicidad, pero existen muchos otros que es poner a girar un niño y ver el movimiento de los ojos o el sistema de verificar cómo está la fijación entre uno y otro ojo. Es muy sencillo para nosotros saber si el niño está viendo o no está viendo, sobre todo a partir de los 2 meses de edad. En un neonato que nosotros estemos evaluando en una unidad de terapia intensiva que tiene 1000 gramos de peso o que tiene 1500 gramos de peso, evidentemente no estamos buscando agudeza visual, estamos viendo el desarrollo de la retina para descartar esas enfermedades de las que te estaba hablando. Precisamente, bueno, para desmontar precisamente estos mitos de realidades, porque se habla del uso de la incubadora como un proceso en el cual podría afectar la vista del niño, pero más bien se utiliza para que este niño tenga este control y confort para esta parte de crecimiento cuando tienen algún tipo de deficiencia de pesos o otras patologías asociadas para su vigilancia médica. Seguimos hablando de mitos y realidades. Cuando un niño está pequeño, probablemente tiende a jugar con los lentes de su papá, de su mamá o de algún allegado. Realmente utilizar lente de alguien que tenga una fórmula elevada podría hacer daño en el ojo del niño. No, no le va a hacer daño para nada, evidentemente tampoco es bueno porque puede causarles un poquito de dolor de cabeza, le puede causar mareos, y muchas veces si utilizan el lente de presbicia del papá van a decir que ve mejor con el lente, porque el lente de presbicia es un lente positivo que normalmente magnifica la imagen, entonces se lo pueden colocar y decir yo veo mejor con el lente. Eso es un mito, es una falsedad. Evidentemente la mayoría de los niños son hipermétropes, entonces pues con el lente se pueden sentir cómodos, pero no quiere decir de que ni les va a afectar, ni eso quiere decir que necesita lentes. ¿Estar cerca de la pantalla del televisor o la computadora daña la vista del niño o no la daña? Eso es interesantísimo porque muchas veces el niño se pega a la pantalla del televisor, lo llevan al oftalmólogo, encuentran la miopía y le dicen, te fijas por pegarte tanto al televisor, y era todo lo contrario, era que el niño ya tenía miopía, ya tenía astigmatismo, se acerca a la pantalla para tratar de ver mejor las imágenes y entonces le dicen, eso te va a hacer daño. Y cuando lo llevan le encuentran la miopía. El niño se acercaba porque ya tenía la miopía, no porque le haga daño, le apareció.
Muy bien, entonces ya vamos a poder empezar a hablar de cuándo está indicado el uso de los lentes en los niños. Si se lleva al infante a partir de los 6 meses, ustedes pueden ver de manera más prematura si tiene algún tipo de deficiencia en la parte visual. Entonces, ¿cuáles son esos protocolos, cuáles son esas líneas a seguir para saber si se puede usar ya lente con el niño o no? Sí, como parecía en el micro de entrada, se explicaba excelentemente bien que es necesario un examen con cicloplegia, con gotas para dilatar la pupila. En realidad no es solamente la dilatación lo que buscamos, sino la parálisis del músculo ciliar que hace el enfoque del ojo. Cuando nosotros dilatamos la pupila y evaluamos con nuestro retinoscopio, que es una lucecita que pasamos por el ojo, nosotros podemos medir si ese niño tiene hipermetropía, si ese niño tiene miopía o si ese niño tiene astigmatismo. Dependiendo de la edad, vamos a corregir unas sí y unas otras y otras no. Por ejemplo, si el niño tiene menos de 1 año, nosotros no vamos a corregir una miopía o una hipermetropía que sea menor a 5. ¿Okay? Es decir, tiene que ser un defecto muy, muy elevado para que se justifique la colocación de lentes tan temprano. ¿Okay? Ya en los niños de 3 años se utilizan otros criterios y ya cuando tenemos los 6, 7 años y el niño va a empezar el primer grado, ya los criterios bajan, ya una miopía de 1 dioptría, un astigmatismo de 1 dioptría o una hipermetropía mayor a 250 ya merita corrección porque el niño va a necesitar ver el pizarrón, va a necesitar ver de lejos, va a tener que hacer un mayor esfuerzo visual para hacer sus tareas y por lo tanto se indican lentes con más facilidad que en un niño pequeño. Bueno, ya tenemos participación a través de nuestras redes sociales, @salud_gb, ya tenemos una pregunta. Una persona que siempre participa con nosotros, Mel Muciotti, dice lo siguiente: ¿es cierto que un niño puede tener problemas oculares al punto que requiere intervención quirúrgica? ¿Qué caso sería esto? Y si realmente es así, es una duda que tiene. Sí, no de indicación de lentes. La indicación de cirugía refractiva en niños es completamente prohibida en la mayor parte del mundo porque la fórmula del niño está cambiando hasta los 18 años, a veces un poco más de eso. Entonces, hasta que no haya una estabilidad no puedes hacer una cirugía porque va a seguir cambiando y se va a seguir modificando. Lo que sí podría estar indicado es la cirugía en los casos de estrabismo o en otro tipo de patologías que no es la indicación de lentes como tal. Sí, en este caso son otro tipo de intervenciones quirúrgicas que se van a estar realizando a este niño. En el caso del estrabismo, que también lo hemos tocado acá en Noticias Globovisión Salud, cuando usted ve que su hijo no tiene los ojitos alineados y que debe ser referido al oftalmólogo pediátrico para que haga la evaluación y verificar cuál es la medida que se va a tomar para esta solución. Se pueden utilizar intervenciones y también otros tipos de tratamientos con los parches, ¿no? Entonces, Exactamente. tenemos diferentes alternativas, pero es el oftalmólogo pediátrico el que va a indicar qué es lo que se va a hacer. Seguimos conversando sobre los lentes en los niños. Normalmente los niños son bastante inquietos, hacen diferentes actividades, están jugando, están en deporte, brincan, saltan. Entonces, ¿cómo hacer para educar al niño en la parte de los lentes, para evitar que lo rompa, para que lo use de manera efectiva? ¿Cómo lo va a hacer? El niño, cuando se le indica el lente, ¿lo va a tener que utilizar todo el día o se le va a colocar en un momento específico? Depende de la indicación. En la mayoría de los casos en oftalmología pediátrica, como indicamos lentes, realmente es cuando hacen falta, cuando es un defecto importante que es necesario, pues el niño se hace el mismo cuidador de sus propios lentes porque los necesita, ¿ok? Entonces, tú no vas a ver un niño que tenga 4 de miopía, que tenga 5 de miopía, que no utilice sus lentes adecuadamente, los va a cuidar, él depende de esos lentes. Claro, pero si está haciendo una actividad, por ejemplo, deportiva y como depende de sus lentes, de repente no se lo va a quitar, ¿cómo hacer para decirle, mira, ten más cuidado, haz esto, haz lo otro? Porque allí se puede presentar pues la fractura de lo que sería la montura de este lente, ¿no? Sí, fíjate, ahí tenemos que sopesar muchas veces. Por ejemplo, si es un deporte como el fútbol y tienes una hipermetropía de 250, eso no le va a afectar y va a poder jugar fútbol sin necesidad de los lentes. Pero si es un niño que tiene 3 de miopía y va a jugar fútbol o va a jugar béisbol, que es una pelota mucho más pequeña y requiere mucho más de la visión, pues entonces recomendamos siempre los lentes para deportes. Son unas monturas rígidas, no tienen partes metálicas y normalmente tienden a ser acolchadas. ¿Okay? Entonces, si el niño recibe un impacto, el cristal normalmente es en policarbonato, un material mucho más resistente, delgado y liviano, y el lente con el sudor no se cae, que una de las incomodidades de los niños es que el lente se caiga. Hoy en día son un poquito difíciles de conseguir en el país, pero de todos modos se consigue. En su defecto, mandamos monturas plásticas que no tengan partes metálicas.
Hay unas monturas que son bastante flexibles que vemos a veces en los niños que también tienen colores que le llaman la atención Exacto. y que además tienen como una adaptación mejor detrás de las orejas y que los ayudan como a sostenerlo, ¿no? Exactamente, tienen una banda elástica y son monturas hechas para tal fin, pues para que no se caigan. Evidentemente un niño pequeño no tiene puente nasal donde se sostenga adecuadamente la montura y por eso muchas de estas monturas tienen esa bandita elástica atrás que la sostiene. Bastante interesante esto. Nosotros vamos a realizar otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la siguiente parte seguiremos conversando sobre el uso y la indicación del lente en los niños. Si tiene alguna pregunta o comentario, como siempre, les ponemos a su disposición nuestras redes sociales @salud_gb, Instagram @Daniela J. Salas. A regreso seguimos conversando con Álvaro Sanabria, oftalmólogo pediatra.